Carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos a leer del verso número 17 al verso 24. Dice así la palabra del Señor: Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora viene el tirón de orejas. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Amén. Mis hermanos, en esta mañana voy a hablar básicamente de una palabra que no nos gusta oír, una palabra que ofende, una palabra que no le gusta mucho a la gente, una palabra en la cual a nadie le gusta ser confrontado. ¿Saben por qué? Porque generalmente a nosotros, la gente, las personas, no nos gusta que nos digan la verdad, ¿cierto? Es como algo natural en el ser humano, tal vez nuestra naturaleza, el orgullo, la altivez, pero generalmente no nos gusta que alguien nos diga la verdad. De hecho, ninguna mujer se atrevería a salir en traje de baño después de haber ensanchado unos 20 o 30 centímetros y decirle a su esposo: mi amor, ¿cómo me ves? Muy difícilmente lo haría, porque ya tal vez le gustaría escuchar es que le dijeran: mi amor, estás muy linda, así te ves muy bien. O tal vez, bueno, Dios, dentro de su gran diseño, lo ha sabido distribuir muy bien y no se te nota. Porque, repito, no nos gusta que nos digan la verdad. Y no hay tal vez nada más preocupante que alguien se nos acerque y nos diga: amigo, fulano, pastor, yo quiero que me digas sinceramente, si hay algo en mí que debe cambiar, si hay algo en mí que está mal, que no debo hacer. Porque muy seguramente si esa personita no es alguien maduro espiritualmente, vamos a perder un amigo o vamos a perder un miembro de la congregación, porque seguramente se va a ir. Porque les repito, a nadie nos gusta que nos digan la verdad, porque la verdad duele. No es fácil, ¿verdad? No es fácil que alguien le diga a uno: eres un altivo, eres un soberbio, eres esto o eres aquello. Así que les decía, en esta mañana vamos a estudiar esa palabra, repito, que no es muy bien recibida, no es muy bien aceptada y no nos gusta escucharla. Y se llama hipocresía. ¿Han escuchado? ¿A quién le gusta que nos digan: usted es un hipócrita? No,
volteamos el mundo al revés. Esa palabra hipocresía, mis hermanos, viene de una palabra griega, hipócrites. Hipócritas eran unas máscaras que usaban en la antigüedad en las obras de teatro para representar diferentes facetas de la escena. Por ejemplo, si en una escena de esa obra de teatro había que mostrar un rostro alegre, entonces tomaban una hipócrites, una mascarita con un rostro alegre y se la colocaban para mostrar un rostro alegre. Pero si por el contrario en otra escena necesitaban un rostro así como de ira, entonces tomaban una hipócrites que mostraba la ira y se la colocaban. Y así usaban esas hipócrites para diferentes facetas allí en las obras de teatro. Así que les decía, no nos gusta oír la verdad respecto a nosotros. Y mis hermanos, precisamente por eso también fue que mataron al Señor Jesús, porque a esos fariseos no les gustaba lo que Jesús decía acerca de ellos. Miren, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 7 dice, hablando el Señor Jesucristo, dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Jesús les decía la verdad, y obviamente a esa gente no les gustaba. A veces muchas personas dicen, pero los pastores deberían predicar mejor como Jesús, más como Jesús. Deberían de hablar o enseñar más como Jesús. Pero mis hermanos, yo les digo, ¿quieren que nos maten? Porque si predicáramos como Jesús, mis hermanos, muy seguramente nos iban a matar. Si predicáramos más como Jesús, no solo el mundo quería matarnos, sino que muchas personas que están cerca de nosotros tal vez dirían, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque mis hermanos, el seguir a Jesús no es algo barato. Como vamos a ver aquí, el propósito del apóstol Pablo en estos primeros capítulos de Romanos, que es considerado como Romanos es considerado como la columna vertebral del Evangelio. Todo cristiano debería estudiar profundamente Romanos. Creen los teólogos que es una carta supremamente importante y fundamental para el creyente, pero aquí el apóstol Pablo va a mostrar que todos los hombres están condenados, que todos los hombres necesitan un Salvador. Y él demostrará en estos primeros capítulos que el judío, por más judío que sea, religioso, también está condenado. Porque la gente religiosa generalmente se cree muy buena, se cree muy santa, y de hecho a esas personas, a esos religiosos, es muy difícil, es casi imposible hacerles entender que son culpables delante de Dios. Como Pablo dice aquí en estos textos, no era suficiente para ellos tener la ley. No era suficiente haber escuchado sobre la ley. Eso, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, no era suficiente. Porque mucha gente se enorgullece, se siente superior, se siente muy importante, se siente más buena por conocer la ley de Dios. Estos judíos, por ejemplo, ellos se creían superiores porque descendían de Abraham. Hijos de Abraham somos, decían ellos. Por eso somos mejores que los demás. Somos más santos que los demás. Somos el pueblo escogido de Dios. Y ellos se ufanaban solamente de esas cosas. Ellos creían que el ser judíos, el solo hecho de ser judíos, eso ya les garantizaba un cupo en el cielo por el hecho de ser judíos. Ser judío
exteriormente es muy diferente a ser un judío interiormente, espiritualmente hablando. Así que, como les decía, vamos a predicar sobre esa palabra que no nos gusta, pero es una gran verdad. No sé si ustedes tal vez a veces han escuchado, algunos inclusive lo han dicho, es que a mí no me gusta ir a la iglesia, o no quiero ir a la iglesia porque es que la iglesia está llena de hipócritas. Muchas personas piensan de esa manera. Pero para ellos quiero recordarles, mis hermanos, lo siguiente. Cuando ustedes vayan a una iglesia o cuando ustedes vengan a una iglesia, no esperen encontrar aquí, mis hermanos, gente perfecta, gente sin fallas. No piensen o no pretendan encontrar prototipos perfectos de Jesús, porque no los van a hallar, no los vamos a encontrar. En las iglesias generalmente encontramos que casi todos ¿cierto? Ex de todo. Pero esos si hemos sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero, todos estamos en un proceso, o debemos estar en un proceso de transformación. En la gente, en la iglesia, vamos a encontrar, mis hermanos, gente que quiere ser, pero que nunca será. Vamos a encontrar gente que aparenta ser, o que finge ser, pero no es. Vamos a encontrar, mis hermanos, también gente que nunca es, pero que quieren ser aceptados como si realmente fueran. Así que cuando nosotros podemos entender o saber qué clase de gente es la que encontramos en las iglesias, entonces ya tal vez no querramos irnos de una iglesia cuando alguien nos diga algo o cuando alguien nos haga algo, porque ya sabemos, mis hermanos, qué clase de personas vamos a encontrar en las diferentes iglesias. Así que, mis hermanos, en esta congregación usted va a encontrar gente soberbia, gente altiva, gente ladrona, gente mentirosa, gente, mis hermanos, repito, de toda clase. Aquí, como en cualquier congregación. Y sabrá Dios, mis hermanos, qué más cosas habrá entre mucha gente. Ahora usted tal vez pueda llegar a decir, uy, pastor, pero ¿dónde estoy metido? No te asustes, no te asustes. En todas las iglesias, mis hermanos, en todas las iglesias vamos a encontrar esa clase de gentes que en otro sitio tal vez no se lo digan, pero allí también van a estar esa clase de personas. Pero de hecho le tengo dos buenas noticias también. En primer lugar, debemos dar gracias a Dios que no somos tantos, porque si fuéramos muchos más, habría más gente de esa calaña. Y en segundo lugar, mis hermanos, podemos tener la absoluta certeza que donde quiera que usted vaya, va a encontrar esta clase de personas. Están en todas partes. En todas partes están esta clase de personas. Hay personas que van a las iglesias, pero realmente no quieren saber nada de Dios. Solo vas por cumplir un requisito. Por querer tal vez agradar a alguien, tal vez al papá, a la mamá, novio, al amigo. Pero realmente no tienen ningún interés en que Dios cambie, en que Dios transforme sus vidas. Pero también, mis hermanos, la buena noticia es que también en todas las iglesias vamos a encontrar personas que, aunque no son perfectas, aunque no somos perfectos, aunque tenemos fallas, aunque nos equivocamos, pero estamos luchando, mis hermanos, cada día, día tras día, para que Dios transforme nuestras vidas. Ese es el cristiano, ese es el creyente. No somos perfectos. Repito, no somos el prototipo perfecto,
Pero estamos aquí precisamente porque necesitamos de Dios. Necesitamos ser transformados, ser cambiados. Miren, en el texto que acabamos de leer, podemos ver fácilmente que el apóstol Pablo no está hablándoles aquí a gente impía. No está hablándoles aquí a ateos, a incrédulos, no. Está hablando a la iglesia. Gente que conoce de Dios. Gente que era maestra o que debería ser maestra en la palabra de Dios. Gente que conocía la palabra de Dios, en ese entonces la Torá. Pablo está hablando aquí a lo que es hoy día la iglesia del Señor, a lo que es el pueblo de Dios, a lo que es o debe ser una nación santa, apartada para el Señor. Y Pablo aquí menciona una serie de requisitos, una serie de beneficios, de privilegios que ellos tenían como judíos. Él les decía: ustedes que son judíos, ustedes que son el pueblo de Dios. Es como si el apóstol Pablo viniese hoy y nos dijese: ustedes que son cristianos, ustedes que conocen la palabra de Dios, ustedes que son hijos de Dios, a ustedes a quienes se les ha revelado la palabra de Dios, ustedes que se glorían en Dios. Es lo mismo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a estos judíos en aquel entonces. Porque muchos de nosotros nos creemos que somos luz de los que están en oscuridad. Y vemos a los que están sumidos tal vez en el vicio, en la drogadicción, en el vandalismo. Y decimos: qué malandros, se van a ir para el infierno. Muchos de nosotros vemos a personas que son ladronas, mentirosos, chismosos, que maltratan a sus esposas, fornicarios, gente mala. Pero mis hermanos, tristemente hay también muchas personas que asisten a las iglesias y que dicen ser cristianas y que no somos muy diferentes a ellos. No hay mucha diferencia. Pablo les decía: como judíos tienen obviamente muchas ventajas contra los gentiles. Les fue dada la ley, conocían la ley, conocer de Dios. Y a nosotros hoy día, mis hermanos, como cristianos también tenemos muchos privilegios sobre el incrédulo. Conocemos la Biblia, conocemos la palabra del Señor, conocemos las bendiciones de Dios, conocemos muchas de sus promesas. Tal vez hay mucho conocimiento de la palabra de Dios, hay mucha Biblia en nuestra mente, pero tal vez muy poca Biblia, mis hermanos, en nuestro corazón. Que alguien tenga una relación con Dios es diferente a que alguien conozca de Dios, o a que alguien sepa o piense que Dios existe. Ahora, si quieres saber cuánta relación tienes con Dios, ¿sabe qué? Mírate, mi querido hermano, cuánto Dios se refleja en mi vida. Cuánto reflejo hay en mi corazón de la presencia de Jesús. Pablo les está aquí diciendo a la iglesia: vosotros tenéis muchos privilegios. Conocéis a Dios, conocéis su palabra, sus bendiciones, sus promesas. Y miren lo que dice el verso 21 al 24. Dice: ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Fíjense, mis hermanos, cómo aquí el apóstol Pablo les presenta todos esos privilegios, pero seguidamente también les muestra, les enseña sus grandes problemas. ¿Cuál era el primer grande problema? Que no aplicaban
o practicaban lo que enseñaban. Dice, tú pues que enseñes a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es decir, tú puedes decirle a un amigo que debe amar a su esposa, que debe respetar a su esposa, pero después llegar a la casa en la noche y deshonrarla o irrespetarla. Puedes decirle a tus hijos que hay que amar a Dios, que hay que honrar a Dios, que hay que ser buen testimonio, que hay que ser buen cristiano, pero puedes llegar en la noche a la casa borracho. Es lo que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo. Puedes enseñar o predicar sobre la pureza sexual a alguien, pero tú estar fornicando o adulterando. Puedes enseñarle a tus hijos que deben orar, pero tus hijos nunca te ven orando. Es lo que el apóstol Pablo aquí está mostrando. Gente que está enseñando cosas que no están viviendo. El apóstol Pablo ahí menciona un montón de privilegios que tenemos los que conocemos a Dios, pero al mismo tiempo está enseñando que muchos de esos privilegios, mis hermanos, no nos están sirviendo para nada, porque estamos siendo hipócritas. Mis hermanos, el venir a la iglesia no es suficiente. El hacer un estudio bíblico no es suficiente. El orar bonito no es suficiente. El diezmar, el ofrendar no es suficiente. El conocer de Dios no es suficiente. Necesitamos una verdadera y sincera relación con Dios. No podemos pensar que somos justos o cumplimos con Dios porque venimos a la iglesia, porque nos congregamos de vez en cuando, porque nos reunimos a orar o a estudiar o a evangelizar. No es suficiente, mis hermanos. Tenemos que entender que necesitamos, repito, una genuina y verdadera relación personal con Dios, con nuestro Dios. Dios, mis hermanos, no va a juzgarnos por lo que hacemos aquí como iglesia. Dios va a juzgarnos por lo que hacemos como personas, lo que hacemos cada uno de nosotros, no lo que hacemos, repito, como congregación. Que Dios sepa, mis hermanos, que lo que somos aquí en la iglesia espiritualmente hablando es lo mismo que somos en la casa, en la calle, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Y aquí, mis hermanos, quiero también aclarar algo que no es hipocresía y que no se debe confundir con hipocresía. Y es que nosotros no podemos ser o hacer en toda parte las mismas cosas que somos o hacemos. Es decir, para que me entiendan, en su trabajo usted no puede hacer lo que hace aquí en la iglesia, ¿verdad? Y eso no es hipocresía, porque usted no puede llegar en su trabajo y decir, bueno, compañeros, hagamos un break, saquemos la Biblia y comencemos a orar. No lo va a poder hacer allí, porque allí eres un trabajador más. Y si tú lo haces de esa manera, ¿sabe qué? Te van a poner de paticas en la calle, porque no es el lugar para hacer lo que hacemos aquí en la iglesia. Yo aquí, por ejemplo, en la iglesia, pues soy el pastor, soy un instrumento del Señor para enseñar, para predicar, y no puedo hacer aquí cosas que haría normalmente afuera, ¿verdad? Con mis amigos, compañeros, con gente de confianza. No puedo hacer lo mismo. Y eso obviamente no es hipocresía. Ahora, si yo voy a hacer ejercicio, si voy a montar bici, pues yo tengo que colocarme el traje de ejercicio, ¿verdad? El traje de bicicleta. Bueno, de hecho, cuando yo monté por primera bicicleta, me puse traje como para ir de camping. Si yo voy a un matrimonio, por ejemplo, una invitación, pues no me voy a ir vestido de deportista, obviamente, no me voy a ir vestido de ciclista.
Yo tengo que aprender también a ubicarme en cada lugar, en cada espacio. Mis hermanos, para mis hijos, por ejemplo, para mi esposa, para mi familia, pues yo tengo ciertos privilegios, ciertas condescendencias que todos tenemos con nuestra familia, ¿verdad? Es obvio. Si yo voy a comprar la lechecita, el panecito ahí de la tienda del barrio, pues yo al tendero lo voy a tratar de una manera diferente a como yo tendría que tratar de pronto o portarme en un estrado judicial, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, eso no es hipocresía. No podemos ser la misma persona en este sentido en todas partes, porque tenemos que aprender a ubicarnos en cada circunstancia o en cada lugar. Así que la hipocresía no es adaptarnos a los lugares. Hipocresía, mis hermanos, es aparentar o es fingir por dentro algo que no somos. Hipocresía es fingir o es aparentar espiritualidad, es aparentar piedad cuando realmente no existe eso dentro de nuestro corazón. Así que les decía, no es hipocresía el que se adapta a un lugar, el que se adapta a una circunstancia, independientemente del lugar donde nosotros nos encontremos. Porque tristemente hay gente que sale de una congregación, hay gente que sale de un servicio, de un culto, y ahí en la puerta ya comienza a murmurar, comienza a criticar, comienza a blasfemar, tal vez a vociferar un montón de cosas que no tienen nada que ver con los salmos ni con los proverbios. Tal vez por la noche ir a lugares que no honran a Dios, reunirse con personas que para nada te van a ayudar en tu crecimiento espiritual. Tal vez en la noche ver pornografía, ver cosas que no deberían ver. Eso, mis hermanos, es lo que se llama hipocresía. Esto es, mis hermanos, traicionar los valores y principios que Dios nos ha inculcado a través de su palabra, a través de la predicación. Así que, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo nos dice que hay gente que tiene estos problemas en la iglesia. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Fíjense que no solo no lo hacemos, sino que además dice aquí el apóstol Pablo que además hacemos todo lo contrario. Miren, dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas a la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. ¿Cuántos hermanitos, cuántos creyentes, mis hermanos, hoy día con mucha autoridad enseñan que no se debe robar, por ejemplo, pero piden prestado y no pagan? Vienen engañando, manipulando, se llevan cosas y nunca las devuelven. Mis hermanos, tenga esto presente: Dios siempre va a hacer justicia. Si no lo hace en esta tierra, lo hará en la eternidad, pero Dios siempre va a hacer justicia. Cuando nosotros hacemos lo justo en esta tierra, ¿saben qué? El mundo tal vez no nos va a alabar, el mundo no lo va a agradecer, pero Dios sí. Pero cuando hacemos lo injusto, mis hermanos, el mundo probablemente nos va a alabar, pero Dios nunca lo va a aprobar, mis hermanos. Así que el apóstol Pablo nos dice aquí que no solo no aplicamos lo que enseñamos, que no solo no practicamos lo que decimos que se debe practicar, sino que dice que además vivimos lo que decimos que no se debe vivir. Tremendo, mis hermanos. Vea el verso 22. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. A veces es muy fácil enseñar, predicar, exhortar. No hay que hacer eso. Es pecado.
Pero mis hermanos, ¿saben qué dice la Biblia? Que cuando miramos a una mujer con codicia, ya hemos adulterado. La pregunta es, varones, ¿alguna vez has mirado a una mujer con codicia? Mujeres, ¿alguna vez han mirado a un hombre con codicia? Es lo que nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Qué más dice Pablo? Dice, condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Aquí está hablándoles directamente a los judíos. Les dice, ustedes odian la idolatría. Pero cuando conquistan naciones, se meten a los templos paganos y se llevan las cosas finas, ¿verdad? Ahí sí les sirve el oro y las cosas bonitas, ahí sí les sirve. Eso, dice el apóstol Pablo, es hipocresía. Las cosas que dicen no concuerdan con lo que hacen. El verso 23 dice, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Los judíos pensaban que ellos eran excelentes testigos del Señor, pero Pablo aquí lo que les está diciendo es que eran testigos desastrosos. Testigos desastrosos. Ellos deshonraban a Dios con sus actos. Miren aquí lo más terrible de este texto. Esto, mis hermanos, sí debería sinceramente hacernos reflexionar de una manera especial. Mire el verso 24. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes, por causa de nosotros. Mis hermanos, esta palabra es una palabra demasiado fuerte. Por causa de vosotros, por causa de los que decimos ser cristianos, por causa de los que decimos ser creyentes, por causa de los que venimos a la iglesia, de los que dicen soy hijo de Dios. Por causa de nosotros, mis hermanos, dice Dios que el mundo no quiere saber de Dios. Por como vosotros, dice, por como nosotros somos por fuera. El mundo blasfema de Dios. Miren, cuando nosotros hablamos de Dios a la gente, por lo general, la gente no tiene nada en contra de Dios. De hecho, la gente no sabe nada de Dios. La gente no quiere saber nada de las iglesias. Pregúntale a la gente, pregúntale por un cura, por ejemplo. ¿Saben qué van a decir? Los curas son pederastas, violadores de niños. Pregúntale por un pastor. Bueno, lo bueno es que tal vez no digan que somos violadores ni pederastas. Pero ¿sabe qué van a decir? Que los pastores son ladrones. Ese es el concepto que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque tristemente, mis hermanos, hoy día la mayoría de los predicadores de las iglesias solo están enseñando acerca del dinero. Todo quiere girar en torno al dinero, a la prosperidad económica, material. Por causa, mis hermanos, de esas personas, dice aquí la palabra de Dios, que el nombre de Dios es blasfemado. Por causa de esas personas, la gente no quiere saber de Dios. Por causa de esos sinvergüenzas, la gente no quiere saber de iglesias. Qué palabra tremenda, ¿verdad? Miren, mucha gente no viene a la iglesia porque nosotros, tal vez como líderes, enseñamos que hay que venir a la iglesia, hay que congregarnos, pero a veces no venimos. Pero sí queremos que otros vengan. Muchos jóvenes no vienen a la iglesia porque sus papás les dicen, hay que ir a la iglesia, joven, pero sus papás no vienen a la iglesia. Muchos jóvenes no oran porque les decimos, hijos, hay que orar, pero nunca nos ven orando. Es lo que está aquí enseñando el apóstol Pablo.
Mucha gente, mis hermanos, odia la iglesia porque decimos que en la iglesia se enseña la palabra de Dios. Pero cuando nos ven afuera en la calle, vemos que estamos predicando es la palabra del diablo. Por eso no quieren saber de iglesias. La gente está odiando las iglesias, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque, repito, la iglesia hoy se está moviendo por dinero y por emociones solamente. Mucha gente se va de las iglesias porque los pastores les cobran hasta por el saludo. Es muy triste y lamentable. Y el apóstol Pablo aquí ya lo había profetizado desde ese entonces. Por causa de nosotros que decimos ser creyentes, el mundo no quiere saber de Dios. Qué triste y lamentable esto, mis hermanos. Que la iglesia del Señor, que nosotros como creyentes, como cristianos, seamos el motivo por el cual la gente, el mundo no quiere saber nada de Dios. ¡Qué tremendo! Gente que no quiere saber nada de iglesias porque han sido lastimados, engañados, manipulados, defraudados. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versos 21 y 22, dice lo siguiente. Dice Dios: entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Dios hablando, el pueblo de Dios dice: mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Qué tremendo, ¿verdad? El pueblo de Dios deshonrando el nombre de Dios en toda parte. Y les recuerdo que Dios solamente permitía que su pueblo fuera llevado esclavo cuando el pueblo era rebelde con él, cuando el pueblo se rebelaba contra Dios. Qué tremendo que Dios mismo sea el que tenga que guardar su santo nombre, porque nosotros como cristianos, como creyentes, como iglesia, no lo estamos haciendo. Pregunto: ¿has tomado alguna vez el santo nombre de Dios en vano? Mis hermanos, pienso que todos nosotros en alguna oportunidad, en algún momento, hemos tomado en vano el santo nombre de Dios. Muchos inclusive se atreven a tomar en vano el santo nombre de Dios para defender una mentira que quieren que les crean. ¿Han escuchado? Por Dios, y por Dios, por Dios. Y muchas veces hasta es una mentira. Qué triste esto, mis hermanos. Que muchas veces vamos por la vida ensuciando el santo nombre de Dios con nuestra boca. En 2 Corintios capítulo 5, verso 20 dice la palabra de Dios: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Fíjense, mis hermanos, aquí la palabra nos enseña que no solo somos sus hijos, sino que también somos ¿qué? Sus embajadores. Somos sus representantes. ¿Saben qué es un embajador? Mire, busqué textualmente en el diccionario. Dice: diplomático de más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. Dice, hermanos, Dios no le ha dado el monopolio a alguien en especial para que sea en la tierra el representante de Dios. Dios nos nombró a nosotros, sus hijos, su pueblo, su nación santa, para que seamos sus embajadores aquí en la tierra, para que le representemos aquí en la tierra. Y no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en todo lugar donde nos encontremos.
Si tú vas a una embajada, por ejemplo, en el exterior, lo mínimo que usted quiere encontrar, ¿saben qué es? Gente que hable español. Si tú quieres una bandeja paisa, no vas a ir a un restaurante francés a pedir una bandeja paisa, ¿cierto? Porque, ¿y eso qué? ¿Qué es eso? Si quieres una bandeja paisa, debes ir a un restaurante ¿qué? Paisa, ¿verdad? Y cuando la gente nos conoce como cristianos, como creyentes, la gente espera ver en nosotros lo mínimo, es que seamos diferentes a los de afuera. Que seamos diferentes a los incrédulos, a los ateos. Es lo que la gente espera ver y encontrar, mis hermanos, en alguien que diga ser cristiano. Cuando la gente va a una casa de una familia cristiana, no espera encontrar una casa vuelta al revés. Espera encontrar que haya cierta armonía, que haya amor, que haya paz. No espera encontrar el papá borracho, la mamá maldiciente, los hijos agarrados, un montón de despelote, ¿verdad? La gente espera encontrar algo diferente, una casa diferente. La gente espera ver en nosotros como creyentes unos verdaderos embajadores de Cristo. Lo que Dios nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que cuando la gente viene a la iglesia, cuando la gente conoce un cristiano, cuando la gente conoce un hijo de Dios, que no se lleve una amarga sorpresa, que no vea ninguna diferencia entre lo que está afuera y lo que está aquí adentro. ¿Saben por qué? Porque esa gente va a terminar blasfemando el nombre de Dios. Porque no ha encontrado lo que debería encontrar en un creyente, en un cristiano. Que no termine diciendo, ¿para qué uno va a la iglesia? Si uno lo que ve en la iglesia es lo mismo que veo en la calle, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Mis hermanos, tristemente hoy día es muy difícil distinguir una personita o un joven cristiano de un no cristiano. Es muy difícil distinguirlos. Dicen las mismas palabras, se visten igual, fuman la misma clase de cigarrillos, toman la misma clase de licor, tienen las mismas amistades. ¿Dónde está entonces la diferencia? Dice Pablo, ¿dónde está la diferencia? No hay ninguna diferencia, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestro estilo de vida está haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Está haciendo que la gente no quiera conocer de Dios, que la gente no quiera venir a las iglesias. La gente está cansada, mis hermanos, de ver gente con la Biblia debajo del brazo, pero con el diablo en el corazón. No quiere ver eso, la gente no quiere ver eso. Miren, Mateo capítulo 23, verso 1 al 3 dice: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Ahí tienen los beneficios, ¿no? Ellos son los maestros, ellos no son los que saben. Pero ahora dice: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Dios les dice: mire, ellos conocen la Biblia, ellos conocen de mí, obedézcanles, pero no los imiten, no hagan lo que ellos hacen, porque son una parranda de hipócritas. Es una palabra tremenda, mis hermanos. Miren lo que dice más adelantico en el verso 13, dice:
¿Qué aflicciones espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entran, ni tampoco dejan que los demás entren. Esto, mis hermanos, repito, es muy fuerte. Es demasiado fuerte lo que está diciendo aquí el Señor. Dice que los que llevamos una vida hipócrita, los hipócritas espirituales no van a entrar al reino de los cielos. Pero eso no es solo eso, sino que también vamos a impedir, vamos a obstaculizar que otros entren. Es tremendo, mis hermanos. Miren, que Dios nos juzgue por lo que nosotros hacemos y somos, ya es suficiente, ¿verdad? Pero que Dios nos juzgue por permitir que otros conozcan de Dios, que otros conozcan del Evangelio, mis hermanos, eso, mis hermanos, ya es demasiado. Es demasiado. Mateo 18:6 dice: pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Hermanos, el Dios de amor es lo mejor, ¿verdad? El Dios de amor es lo mejor que nos pueda pasar. Pero el Dios airado es también lo peor que nos pueda llegar a pasar. Es muy triste que muchas personas allá afuera, tal vez sin conocer de Dios, tal vez sin conocer de la palabra de Dios, sin conocer de sus promesas, de sus bendiciones, muchos de ellos están viviendo mejor que muchos creyentes, que muchos cristianos, que muchas personas que asisten a las iglesias. Eso es muy triste y lamentable. Que personas sin conocer de Dios vivan una vida mejor que nosotros como creyentes. Hombres que no conocen de Dios, hasta ateos, honran a sus esposas, respetan a sus esposas, aman a sus esposas. Tienen valores tal vez correctos, mejores que muchos que dicen ser cristianos. Que muchos que dicen ser hijos de Dios, que muchos que venimos a las iglesias, pero mis hermanos, nuestro estilo de vida son un verdadero desastre. Son un verdadero desastre. Mis hermanos, dejemos de pensar y de creer que porque venimos a la iglesia solamente somos mejor que los de afuera. Dejemos de creer ese engaño, porque eso no es suficiente. Eso no te hace un verdadero cristiano. Necesitamos, mis hermanos, necesitamos vivir una vida de genuino arrepentimiento y sinceridad. Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Lo que el proverbista dice aquí es que deja de esconder tu pecado, deja de esconder tu problema, tu debilidad, deja de fingir algo que no eres, cuando en realidad sabes que necesitas cambiar, sabes que necesitas ser transformado, pero no finjas. Dice aquí el escritor: confiesa tu pecado, confiesa tu pornografía, confiesa tu mentira, confiesa tu vicio, tu adulterio, tu fornicación, tu murmuración. Es lo que dice aquí el proverbista: confiesa tu pecado, dice, y alcanzarás misericordia. La obediencia que Dios quiere no es una obediencia aquí de cuatro paredes. La obediencia que Dios demanda de cada uno de nosotros es la que está aquí adentro en el corazón. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios demanda de su pueblo, lo que Dios demanda de sus hijos.
No lo que mostramos aquí en estas paredes. Porque aquí todos somos muy santicos, somos muy espirituales. Pero no es eso solamente lo que Dios requiere y demanda de nosotros. Como su pueblo, como sus hijos, como su iglesia, debemos aprender a adorar a Dios en la iglesia, pero también afuera, en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que estemos. Debemos aprender a adorar a Dios allí. Y adorar a Dios, recuerden que no es solamente levantar las manos, cantar y gritar, no. Es obedecer a Dios. Es hacer las cosas como si fueran para Dios donde estemos. Eso es una manera de adorar también a Dios. Como dice la palabra de Dios, el puerco vuelve al barro y el perro al vómito. Hoy, mis hermanos, la palabra del Señor lo que nos quiere enseñar y lo que nos quiere decir es que aprendamos a ser honestos en nuestra fe. No sigamos aparentando lo que no somos. Y este no es un llamado a tirar la toalla, no, sino por el contrario, a vivir una vida sincera, arrepentirnos. Si estamos siendo hipócritas en alguna oportunidad, en algún momento con algo, es lo que Dios quiere, es que nos arrepintamos, que comencemos a vivir una vida de sinceridad, que permitamos que el poder del Espíritu de Dios pueda transformar nuestras vidas, que pueda cambiarnos realmente, internamente. Es lo que Dios demanda, repito, demanda de cada uno de nosotros como su pueblo, como sus hijos. Que no seamos hipócritas religiosos, sino que por el contrario, seamos auténticos hijos de Dios. Que podamos reconocer humildemente nuestras falencias, nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros pecados. Y que no pensemos que por el hecho de reunirnos en una iglesia, de hablar de la Biblia, de orar, de predicar, ya con eso pensar que ya tenemos el boleto listo para el cielo. Mis hermanos, hoy el Señor ha querido hablarnos de esta manera fuerte, exhortarnos, hacernos recapacitar, hacernos reaccionar, porque muchas veces solamente queremos vivir cumpliendo unos ceremoniales, queriendo cumplir tal vez para agradar al hombre, para agradar al pastor, para agradar a la congregación, pero realmente lo que está pasando en nuestro corazón es algo totalmente diferente y opuesto a lo que Dios pide y demanda de cada uno de nosotros como sus hijos, como su pueblo. Recuerden que Dios habla de un pueblo especial, de una nación santa, de un pueblo escogido. Y es lo que Dios quiere, que seamos diferentes a los de afuera, mis hermanos. Porque somos y debemos ser la luz del mundo para esas personas que andan en la oscuridad. Debemos ser esa sal del mundo que da sabor a la incipiencia que está allá afuera. Pensemos, mis hermanos, pensemos, reflexionemos sobre todas estas cosas. Yo sé que muchos de nosotros hemos fallado en muchas oportunidades. No somos perfectos.
No somos el prototipo perfecto de Jesús, pero sí lo que necesitamos reconocer y lo que necesitamos saber es que debemos dejarnos ser transformados cada día por el poder de Dios. Y para eso necesitamos una genuina y sincera relación personal, continua, diaria con nuestro Dios. Si tú vienes a la iglesia solamente cada 8 días, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tu relación personal con Dios es en todo momento, día tras día. Día tras día. Es la única manera en que Dios pueda comenzar a hacer la obra en nosotros, a transformarnos, a cambiarnos cada día, a revelarnos las cosas que debemos cambiar, que debemos desechar. Es la única manera, mis hermanos. Quiero invitarles para que nos pongamos de pie, por favor. Y el grupo, por favor, quiero que cerremos con este cántico. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este alimento, Señor, que llega a nuestro espíritu. Gracias porque tu palabra, Señor, nos guía, nos ilumina, nos direcciona, nos alienta, nos vivifica, pero también, Señor, nos exhorta. También nos alerta. También nos hace reaccionar. También nos hace colocar nuestros pies en la tierra. Gracias, bendito Dios, gracias por ese enorme privilegio, Señor, de ser tus hijos, de ser parte de tu pueblo, de tu gran pueblo escogido, de tu gran iglesia. Pero hoy, bendito Dios, también queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte perdón porque, como tu palabra nos lo ha enseñado, muchas veces con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, hemos permitido, Señor, que tu nombre sea blasfemado. Hemos evitado tal vez que personas quieran conocer de ti, que personas quieran venir a la iglesia. Padre Santo, perdónanos, perdónanos. Y ayúdanos en todo momento, Señor, a tener presente en todo lugar, en toda circunstancia donde nos encontremos, que somos tus embajadores, que somos tus representantes aquí en esta tierra, que somos esa luz que tú has colocado, que tú has dejado para iluminar, Señor, la oscuridad de este mundo. Ayúdanos, bendito Dios, a ser testimonio vivo y sincero de lo que tú un día hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. A ti, Señor, sea toda nuestra honra y toda nuestra gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos, y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.